Si hay un videojuego al que le he dedicado hasta el alma, acumulando más de 300 horas de juego y cuestionándome seriamente si no he generado un cierto tipo de adicción, ese sería Halo Infinite. Actualmente mi Halo favorito y el que tiene la jugabilidad más adictiva de toda la saga hasta el grado en el que es complicado levantarte de la silla. Muchas veces dije que solamente iba a jugar una partida y terminé aventándome unas 4 o 5 horas de juego ininterrumpidas. Sí, lo sé, yo tampoco estoy orgulloso de eso. Llegó un punto durante la temporada 3 en el que me pregunté si en algún momento 343 Industries añadiría alguna novedad al juego, ya que este estaba empezando a generar un hype muy grande con la historia que contaban sus cinemáticas. Y entonces anunciaron la temporada 4 con Infección. I choose you. Now let us destroy them all. Oh sí, Halo había regresado para romperla, nene. Un nuevo modo de juego, que debió estar de salida, nuevos aditamentos, que seguramente debieron estar de salida, y un montón de mapas increíbles que seguramente le brindarán un aire fresco al multijugador y, ¿por qué no?, hacerlo todavía más divertido de lo que ya es. Con eso dicho, hablemos un poco de lo que es este modo de juego recién implementado para esta temporada y probablemente el mejor Infección que he jugado nunca. Infección. Los orígenes del modo Infección radican en partidas personalizadas de Halo 2, en donde dos equipos tenían que luchar por la supervivencia. Por un lado estaban los infectados, Spartans que por alguna razón atacaban a sus compañeros con espadas de energía infinitas y si lograban asesinarles, ¡pum!, nuevo hombre a sus filas. Por otro lado están los sobrevivientes, Spartans que, valga la redundancia, deben sobrevivir todo lo que puedan o hasta que el tiempo se agote, defendiéndose de las oleadas de infectados que no hacen más que aumentar de número. Esta divertida personalización de partidas fue presenciada por la propia Bungie y como vio que pegaba tanto, decidió añadirla de manera oficial a su siguiente Halo, el tercero para ser exactos, ¿y el resto? El resto es historia. Eventualmente las cosas cambiaron, Infección la siguió rompiendo durante su estadía en Halo Reach, pero cuando el modo llegó a Halo 4 hubo cambios, bastantes cambios, y creo que fueron para mejor. No voy a ponerme a discutir si el modo Infección de Halo 4 es el mejor de la saga, porque claramente no lo es y eso no quiere decir que sea un mal modo, pero sí trajo ciertas innovaciones que llevaban al siguiente nivel lo que Bungie y aquellas partidas personalizadas de Halo 2 habían implementado. En resumen, ahora los infectados sí que parecían infectados y no solo tenían un recolor de la armadura, los mapas dedicados de verdad parecían un auténtico atrincheramiento de sobrevivientes, la movilidad y el gameplay se vieron altamente mejorados, etcétera, etcétera, etcétera. Infección ahora sí respiraba un aire a... bueno, infección. Y en aquellos ayeres yo imaginaba que el modo de juego no podría ser mejor, al menos hasta que cayó Halo 5 con su modo Infección que te hacía sentir como en una auténtica película de zombies y no solo como en otro modo Infección. Por algo ese Halo tiene el mejor multiplayer de toda la saga. Y con eso llegamos a Halo Infinite, un juego que renueva tanto su apartado artístico como sus mecánicas y las adapta perfectamente a este modo de juego. Para empezar, el cambio más grande que sufrió Infección en esta entrega es el cómo se añadió. Ya no es solamente introducir el modo de juego porque sí, ya que ahora hay una historia de por medio. Tras haberse recuperado de una infección en su interfaz neuronal ocasionada por una IA de los desterrados, el Spartan Hugh Dean y un recluta del programa Spartan descienden a una misteriosa instalación de la Oficina de Inteligencia Naval, donde dicha IA llamada Iratus tomó el control de armaduras Mirage vacías, desatando así una infestación en nombre de los desterrados. Me parece bien acertado el hecho de que ahora añadan lore al modo de juego, le da un motivo para existir y de paso más peso y trasfondo a lo que representa Infección. Si bien me hubiera gustado mucho ver al Flood de vuelta para el multiplayer de esta entrega, estoy bastante contento con lo que me dieron al final del día
y lo mejor es que repercute en los mapas. Ahora los mapas de Halo Infinite se tiñen con los colores de Iratus y los desterrados, y el mismo está presente en todo momento. Cuando un Spartan infecta a otro, podemos escuchar distintos comentarios de Iratus a través de la interfaz neuronal, detalle que añade muchísima más vida e inmersión al modo de juego, esto sin contar que ahora los Spartans infectados se caracterizan por llevar en ellos la imagen de la inteligencia artificial ya mencionada. Me gusta muchísimo cómo solucionaron lo de la apariencia de estos jugadores y no solamente le hayan puesto otro recolor como se solía acostumbrar, pero creo que estamos de acuerdo cuando decimos que este modo de juego no destaca solamente por su gran historia de fondo o la nueva imagen que brinda a los mapas y a los jugadores, sino que lo hace mediante cómo se juega. Como infectado ahora tienes un montón de mejoras, tienes un sprint mucho más rápido, si eres alfa te haces invisible con solo agacharte sin afectar a tu velocidad y tienes una pantalla para bloquear la vista de los demás Spartans. Si no eres alfa aparecerás con un translocalizador cuántico, ahora aguantas más de un escopetazo directo y básicamente eres el puto diablo con espadas. Como sobreviviente deberás erradicar a todo infectado que se te cruce y para ello tienes diversas armas normales y de poder repartidas por el mapa, habilidades de armadura como sobreescudos, camuflaje activo, ganchos, etc. Apareces con tu escopeta, un rifle de comando y sensores de amenazas para detectar a los infectados y tienes a tu disposición varios lugares para trincherarte o campear en caso de ser necesario. Ambos bandos cuentan con sus debilidades y fortalezas para atiborrarse de plomo una vez que se dé el pitido inicial. Primero aparecerán dos infectados que buscarán ir añadiendo más sobrevivientes a sus filas, mientras que dichos sobrevivientes buscan objetos que los ayuden a, valga la redundancia otra vez, sobrevivir. Los infectados alfa pueden hacerse invisibles siempre que estén agachados y como equipamiento llevarán una pantalla que puede ayudarles a cubrirse y a abrirse camino para infectar a sobrevivientes próximos, mismos que pueden utilizar el sensor de amenazas para detectarlos y exterminarlos. La diferencia aquí radica en que si te quedas sin equipamientos siendo infectado, puedes recuperarlos reapareciendo, pero si eres sobreviviente, no. Por ello el juego deja regados varios aditamentos extra por el mapa en caso de que te veas desprovisto de ellos, y si sabes sacarles el mejor provecho, tus posibilidades de sobrevivir aumentarán, y así no te unirás al bando enemigo. Ahora que si te infectan, aparecerás como uno de ellos, pero sin la habilidad de camuflarte. Además te darán un translocalizador cuántico con el que puedes idear ciertas estrategias para acabar con jugadores que campean o se atrincheran. Una vez que un infectado utiliza el translocalizador, dejará un punto en el mapa y puede regresar a él usando de nuevo la habilidad, creando así un nuevo punto al que puede regresar en cualquier momento. Es decir, si eres infectado, puedes ocupar este aditamento para dejar un punto cerca de una zona de campers y cuando te sientas preparado, puedes acceder sin riesgos a morir e infectar a todo el que se te oponga. Sí está algo roto, pero de esta manera nos evitamos que muchos jugadores abusen del campeo tal como ocurría en entregas anteriores de la saga, porque sí, el campeo nunca desaparece. Los mapas de Halo Infinite se adaptan al modo de juego de tal manera que muchos tienen zonas de atrincheramiento donde pueden permanecer uno o varios jugadores. Si suficientes infectados los atacan usando todas sus mejoras, entonces ellos ganarán, pero si los jugadores atrincherados están bien armados y con munición extra de por medio, arrasarán enormemente con los infectados. Porque sí, te puedes quedar muy rápido sin munición y la única forma de reabastecerte es en los centros de carga o cambiando de arma. Por ello, el bando que haga mejor uso de sus recursos será proclamado como ganador. Ahora, esto no aplica a todas las partidas de infección en general, ya que hay algunos que todavía salen a luchar contra los zombies y eso se logra apreciar mejor cuando solamente queda un jugador en pie. Cuando queda solo un Spartan vivo, este recibirá un aumento en sus escudos de energía que le permitirán aguantar hasta 4 o 5 espadazos dependiendo de cuántos zombies le lleguen. También recibirá munición infinita para todas las armas que tenga en ese momento y para todas las que tome si es que tiene la oportunidad de hacerlo.
El último Spartan en pie tiene varias opciones para ejecutar. Puede bien encarar a todos los infectados hasta el último segundo sin miedo al éxito, puede campear utilizando un arma de poder hasta que se acabe el tiempo, o bien puede utilizar un camuflaje activo y quedarse invisible para ganar la partida. Cabe recalcar que esta última opción es la más puerca, pero al mismo tiempo la más válida y segura. No olvidemos el hecho de que ganar como último hombre en pie te hace sentir infinitamente poderoso. A pesar de todas esas ventajas, con excepción de la del camuflaje, el último Spartan vivo quedará marcado para que no pueda esconderse de los infectados, y si estos hacen buen uso de sus recursos y lo atacan en bola, ganarán. Todas estas innovaciones en el gameplay se adaptan perfectamente a la jugabilidad que Halo Infinite ha venido puliendo desde su salida, haciendo que las mismas se sientan orgánicas y divertidas de ejecutar. Este modo de juego se disfruta muchísimo, y más si vienes con amigos, y se trata pues de una de las experiencias más impresionantes que Infección ha tenido a lo largo de toda su existencia. Entonces, ¿Halo Infinite hizo el mejor modo Infección de la saga? Personalmente pienso que sí, y esto lo digo desde el fanatismo y el cariño que le tengo a este juego, y agradecería que comprendieran esa parte. Sin embargo, también hay que ser objetivos, y aunque me cueste admitirlo, este no es el mejor modo Infección que ha tenido la saga, pero no por ello es un modo malo. Siendo crítico con todos los modos Infección de la franquicia, podría decir que los mejores pueden ser bien el de Halo Reach o el de Halo 5, ya que ambos supieron llevar al máximo las capacidades de sus juegos e incluso lo adaptaron de una mejor manera a su jugabilidad en el momento en el que salieron. Solo miren a estos tipos partir madres en Infección sin remordimiento alguno y con tanta naturalidad. Eso es un poco de lo que le falta a Infinite, pero fuera de ello, no deja de ser un modo excelente y divertido. Le he dedicado muchísimo tiempo de juego, así que me es por algo. En conclusión, Infección ha llegado. Es un modo de juego que se disfruta muchísimo, pero que sí carece de ciertos detallitos que habían hecho geniales a los mismos modos de Halos anteriores. Agradezco mucho que metieran una historia y una justificación para que estos nuevos infectados formen parte de Halo, pero no deja de ser un modo que podría refinarse un poquito más. Supongo que tendremos que esperar a futuras actualizaciones que 343 Industries vaya metiendo al juego, pero hasta ese entonces voy a dejar este análisis hasta aquí. Y bueno, ya estuvo, ¿no? Acá te dejo mi TikTok, acá te dejo mi Instagram y acá te dejo los demás canales por si quieres un poco más de contenido. Agradecimientos a Mar Art por tremendos dibujazos. A mí me dicen hasta ahorita, y con esto dicho y sin nada más que agregar, nos vemos pues en el siguiente Checkpoint.